sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. América Latina es otro punto clave para el desarrollo chino de sus tentáculos. Tras una década del planteamiento chino de establecer una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina, las relaciones entre el país asiático y la región han alcanzado una profundidad significativa, logrando avances concretos en múltiples áreas a través de la construcción del conjunto de la Franja de la Ruta, pero también otros acuerdos, incluida la investigación. Recordemos que China no solo es una potencia económica y tecnológica, sino que actualmente también tiene una gran prioridad por la investigación y destina gran parte de los recursos a publicaciones científicas e investigación puntera. Fazzolari habla de la Franja de la Ruta sobre los beneficios del comercio, pero también de un orden sobre el que se sustenta de carácter moral, que es el del beneficio compartido y la búsqueda de un mundo saludable en donde no prospere la pobreza. En 10 años se ha avanzado enormemente en conocer a China, que para los países latinoamericanos era un fenómeno lejano. Por ejemplo, en Argentina se verifican varias experiencias, algunas exitosas, en todo lo referido al área alimenticia, que requeriría una etapa más de integración entre lo extractivo y lo industrial. A este aspecto se le han agregado buenos intercambios en el caso de las energías limpias, tanto eólicas como solares. Y, en definitiva, Fazzolari cree que va a haber muchos cambios y muy acelerados en el próximo decenio. Es decir, cree que esta prosperidad y estos acuerdos se mantendrán en el futuro y que habrá una búsqueda de un mundo mejor, más justo. Bueno, insiste en que no existiría la pobreza y que todo el mundo tendrá una oportunidad de vivir mejor en un motor moral y espiritual. Y esto dependerá claramente de los dirigentes que América Latina tenga, pero que se entenderá de cara a que, lo que decimos, cuando hay dinero de por medio, existe este beneficio mutuo, digamos. Es un poco lo que manifiesta, pero también es lógico teniendo en cuenta que Argentina no está pasando por su mejor momento. Pero para nosotros lo que es más clave es la parte en la que habla de deshacerse un poco de esta moneda dominante como es el dólar estadounidense y también de la parte que indica moral y espiritual, es decir, es arraigarlo en las creencias de lo más profundo del ser humano, como pueda ser una religión casi. Al final es de lo que se trata. Si tienes un gran sentimiento de afecto, a pesar de las grandes diferencias que haya de un país a otro, esto cambia totalmente la perspectiva a la hora de comerciar, a la hora de los aspectos militares, de las propias políticas, etcétera, etcétera. Un nuevo orden mundial. Por otra parte, la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, y la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, confluyen y cooperan contundentemente, cuyo proceso se ha visto acelerado desde el conflicto ucraniano. Los miembros de la Unión Económica Euroasiática y China se necesitan mutuamente para implementar sus dos principales iniciativas. Como resultado de esta conjunción, los estados de la Unión Económica Euroasiática vincularon sus infraestructuras de transporte, lo que les brindó oportunidades para la modernización y el crecimiento. Los estados miembros de la Unión Económica Euroasiática también establecieron contactos con la segunda economía del mundo a nivel multilateral, que es China. El acuerdo de cooperación económica y comercial entre la Unión Económica Euroasiática y sus estados miembros, por una parte, y la República Popular China, por otra, firmado en 2018 y que entró en vigor en 2019, dio un impulso adicional para fortalecer las relaciones económicas y creó una plataforma jurídica para una mayor armonización de la iniciativa,
de esta franja y la ruta, con la Unión Económica Euroasiática. La conjunción de la Unión Económica Euroasiática y la iniciativa de la franja y la ruta también tiene un significado político. Significa que en la Eurasia postsoviética, Rusia y China han elegido la cooperación en lugar de la competencia, ya que son los principales autores de estas iniciativas de integración económica y política. Y esto coincide plenamente con los intereses nacionales de otros miembros de la Unión Económica Euroasiática, como Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, del que ya hablamos, ya que estos estados pueden cooperar tanto con Rusia como con China sin elegir ningún bando. Esto es muy importante y clave en la geopolítica mundial actual. Son como puentes entre la Europa más de la Unión Europea, podríamos decir, y la China más de Asia Central. La cooperación entre China y la Unión Económica Euroasiática en la Eurasia postsoviética mejoraría así el nivel de seguridad y también contribuiría al desarrollo pacífico y cooperativo entre Europa y Asia. ¿Por qué es esto muy importante? Pues por las tensiones que hay ahora mismo, sobre todo China desde el bando ruso y Europa y Estados Unidos con esa militarización desmedida e intención de la OTAN de entrar en el conflicto. Ya vimos, ahí firmando, ¿no?, las bombas. Pues nada, hecatombe garantizada. Y así, China mantiene o continúa extendiendo sus tentáculos también a otros países más, digamos, eso de la Unión Europea. Ya comentamos lo de los puertos alemanes en el capítulo anterior, etcétera, etcétera. Investigadores de Oxford, Nottingham y Singapur se preguntan: ¿cómo ven las agencias de calificación crediticia, es decir, la pasta, el dinero, esta iniciativa de la franja y la ruta de China? Para responder a esta pregunta, analizaron 132 países entre 2000 y 2017. Demostraron que la inversión extranjera china afecta negativamente a las calificaciones soberanas de los países receptores cuando estos países participan en la iniciativa de la franja y la ruta. Pero por lo demás es insignificante. Estos resultados indican que en lugar de ser un sesgo genérico de China, la iniciativa de la franja y la ruta es un sesgo geopolítico, basado en la expectativa de las agencias de calificación crediticia, las que dominan un poco este crédito, de que los beneficiarios de la iniciativa de la franja y la ruta se vuelvan más dependientes económica y políticamente de China. Y es lo que a toda costa quiere claramente Estados Unidos evitar. Y en este conflicto está entrando también la Unión Europea, pero yo creo que ya lo dijimos en su momento, que están tirando un tiro en el pie, por ejemplo con el caso de los coches eléctricos. Alemania, que es, digamos, la punta de lanza europea. Francia podrían ser, digamos, los bloques más importantes en cuanto a exportación de vehículos, por ejemplo, que exportan 3 y 4 veces más de componentes a China. Si ahora ponen estos aranceles que no tienen mucho sentido, es eso, hacer un poco lo contrario de lo que sería un beneficio para la Unión Europea. Y esto solo es un caso de un producto. Otro ejemplo insignificante, pero que puede ser muy simbólico. China lleva bastante tiempo implantando viñedos a un ritmo importante. Cuando era un gran importador de vinos europeos y también de América, actualmente es productor para su propio mercado. Y recordemos que también está haciendo publicaciones científicas en este sentido. Es decir, no es un producto que digamos, va a ser siempre mucho peor y al final los grandes productos europeos y de otras regiones del mundo los van a tener que seguir importando. Pues no es así ya. Bueno, a lo que vamos, que la principal implicación de estos hallazgos en términos financieros es que las agencias de calificación crediticia limitan la oferta de capital internacional a los beneficiarios de la iniciativa de la franja y la ruta, como diciendo, si hay menos dinero que puedan invertir, pues retrasamos un poco, el proceso. En términos más amplios de economía política internacional, esto indica un bucle de retroalimentación en el que la financiación de la iniciativa de la franja y la ruta repele la financiación occidental y aumenta la dependencia de una mayor financiación de la iniciativa de la franja y la ruta. Dicho de otro modo, las agencias de calificación crediticia intensifican la transformación estructural de esta economía política global, promoviendo una separación entre las áreas de influencia financiera de Estados Unidos y China. Recordemos que China está implantando su propia moneda, su yuan virtual. Veremos qué ocurre cuando todo esto sea una realidad palpable.
y el dólar entre en decremento, que ya lo está haciendo, pero bueno, algo que sea más sólido. Hoy en día, los países se enfrentan a una desconfianza mutua sin precedentes, lo que dificulta el establecimiento y el mantenimiento de una reputación internacional positiva y una imagen de país, que es de lo que se trata al final. Utilizando datos de la octava ronda del Afrobarómetro y del proyecto GDLT, la iniciativa de la Franja y la Ruta de China afecta su imagen allí donde va. Muy especialmente es el caso de África, de donde se extraen gran parte de los recursos naturales, tierras raras tan necesarias, ¿no?, para la tecnología del mundo global. En primer lugar, la iniciativa de la Franja y la Ruta mejora significativamente la imagen de China entre los africanos. En segundo lugar, la iniciativa de la Franja y la Ruta afecta a las percepciones de los africanos sobre la imagen de China de forma muy heterogénea. En particular, las mujeres, los ancianos, los desempleados, los encuestados con un bajo nivel educativo y aquellos con una exposición limitada a los medios de comunicación son los que sufren efectos más negativos. Y esto es clave porque si esto que estamos contando aquí se emitiera en las principales televisiones del mundo, en prime time, me gustaría saber cuál sería el efecto, ¿no? En tercer lugar, la iniciativa de la Franja y la Ruta mejora la opinión internacional sobre la imagen de China, que es de lo que se trata, la ayuda exterior, el comercio y las comunicaciones culturales mutuas con África. En cuarto lugar, en los países africanos, la atención pública generalizada a nivel nacional, así como los elogios y críticas públicos, pueden moderar positivamente el impacto de la iniciativa de la Franja y la Ruta en las percepciones de los africanos sobre la imagen de China, algo que ya no está ocurriendo con Estados Unidos u otros países europeos que tenían cierta implicación, ¿no?, como colonias o como relaciones de otros tipos en África, y que ahora esas relaciones están rotas o por lo menos en dudosa continuidad como seguían hasta ahora. Y todo lo anterior se puede extrapolar a otras regiones, como ya dijimos, América del Sur, pero también los Balcanes, etcétera, etcétera. En definitiva, a una buena gran parte del mundo. Y es que directa o indirectamente, China es la fábrica del mundo. Decir lo contrario es hipocresía. China, como muchos otros países en el mundo, ya no es el país obsoleto que algunos siguen empeñados en considerar, pese a las guerras comerciales que le plantean. Hay quien dice haberse sentido viajar al futuro al visitar alguna de las ciudades chinas más avanzadas, como pueden ser Beijing, que, por cierto, encabeza el ranking de desarrollo de inteligencia artificial, seguida de Hangzhou y Shenzhen, o más o menos, como se pronuncia. Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de la cooperación económica y la representación de los medios de comunicación en la formación de la imagen de un país. Actualmente vivimos sumergidos en una propaganda increíble, que prácticamente, esto mezclado con la censura, ya no se sabe qué es cierto y qué no. Pero todo esto que se siente en el propio ciudadano, porque se ve como hechos reales, el típico comercio, que de alguna manera ya existía, ¿no? Los típicos bazares chinos, ¿no? Ya eran una imagen de este tipo, solo que siempre se tendía a pensar que la calidad era mala. Hoy ya no es tan así, porque también puede haber buenos productos, pero como lo importante en el comercio también es el precio, y si lo extrapolas, pues no sé, Shein, Temu, todo AliExpress, en comparación con el todopoderoso Amazon, al final es una guerra abierta. ¿Y qué hace la gente? Pues busca lo que mejor le conviene, calidad-precio. Me sigo yendo por las ramas, pero digamos que de alguna manera son numerosos los estudios que enfatizan la necesidad de revisar este proceso y la efectividad de la iniciativa de la Franja y la Ruta, no solo en África, sino en todo el mundo, tanto durante la última década como en los próximos años, observando en qué aspectos la Franja y la Ruta ha supuesto cambios positivos o negativos, y eso haremos. ¿Y para quién? Mejorando o no la cooperación económica, sociocultural, política, militar y todos otros aspectos multilaterales, ¿no?, entre los más de 200 países, creo que son ya, que ya forman parte del proyecto de una forma u otra. Buena semana y nos escuchamos en el siguiente.